Hola, bienvenidos a este viaje que mezcla historia, fe y misterio. Hoy vamos a explorar uno de los capítulos más intensos y conmovedores de la historia del cristianismo, la vida y muerte de los apóstoles de Jesús. Quizá creas que conoces sus nombres o los hayas visto en cuadros, películas o leídos en la Biblia. Pero, ¿sabías cómo murieron realmente? ¿Qué pasó después de que Jesús fue crucificado? Te adelanto algo, esta historia está cargada de valor, sacrificio y decisiones imposibles. Lo que vivieron estos hombres no fue fácil. Muchos dejaron sus hogares, sus familias y sus oficios para seguir a Jesús. Y después de su muerte, lejos de ocultarse, salieron a predicar con más fuerza. Esa fe inquebrantable los llevó a enfrentarse a imperios, sacerdotes, multitudes hostiles y a menudo a la muerte. Y no cualquier muerte, sino torturas, exilios, martirios que parecen sacados de una historia oscura. ¿Pero qué los movía? ¿Qué había en sus corazones para que prefirieran morir antes que callar? Hoy te cuento todo. Así que si te gustan los misterios, las historias reales que te dejan pensando, y las conexiones entre lo sagrado y lo humano, este video es para ti. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame hasta el final, porque lo que viene es profundamente impactante. Los apóstoles, más que 12 hombres. Cuando hablamos de los apóstoles, la mayoría piensa en los famosos 12. Pero en realidad, hay más. En total, consideramos a 14 figuras clave. Los 12 discípulos originales de Jesús. Matías, elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Pablo, el misionero incansable que llevó el cristianismo más allá de las fronteras judías. Muchos eran hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionarios, pero todos tuvieron un mismo destino, una vida marcada por la fe y, en la mayoría de los casos, una muerte violenta por no negar sus creencias. Pero antes de entrar a contar cómo murió cada uno, tenemos que entender el contexto. Vivían en tiempos del Imperio Romano, donde declarar a Jesús como rey era una amenaza política. El judaísmo oficial tampoco los aceptaba, así que eran perseguidos desde varios frentes. Y aún así, llevaron su mensaje desde Jerusalén hasta India, Etiopía, Grecia, Roma y más allá. Pedro, el líder impetuoso. Simón Pedro era uno de los más cercanos a Jesús. Impulsivo, valiente y a veces terco. Fue quien negó a Jesús 3 veces, pero también quien lo confesó como el Mesías. Después de la resurrección, Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. La tradición nos dice que viajó a Roma y predicó allí. Bajo la persecución del emperador Nerón, tras el gran incendio de Roma, fue arrestado y condenado a morir crucificado. Pero pidió ser crucificado cabeza abajo, diciendo que no era digno de morir como su maestro. Hoy, se cree que sus restos están enterrados bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Su historia nos habla de redención, liderazgo y sacrificio. Andrés, la cruz en forma de X. Andrés, hermano de Pedro, también fue crucificado, pero en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X. Los relatos dicen que estuvo 3 días atado a esa cruz, predicando sin parar. La multitud, conmovida, pidió su liberación, pero fue en vano. Su cruz en forma de X se conoce hoy como la Cruz de San Andrés. Es símbolo de humildad, de entrega sin límites, de fe inquebrantable. Santiago el Mayor, ejecutado por espada. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en morir. Según los Hechos de los Apóstoles, fue ejecutado con una espada por orden del rey Herodes Agripa. Lo increíble es que uno de los soldados que lo escoltaba al juicio se convirtió al ver su fe y murió junto a él. Su tumba está en Santiago de Compostela, en España, donde millones de peregrinos viajan cada año. ¿Cómo llegó allí su cuerpo? Hay muchas leyendas, pero todas coinciden en que su figura fue tan poderosa que cruzó continentes. Juan, el único que murió en paz. Juan, el discípulo amado, tuvo un destino diferente. Fue el único de los 12 que no murió de forma violenta. Se encargó del cuidado de María, la madre de Jesús, y terminó su vida en Efeso. Antes, fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Los intentos de matarlo fallaron, se dice que lo echaron en aceite hirviendo y salió ileso. ¿Milagro? ¿Mito?
Lo cierto es que vivió lo suficiente para escribir parte del Nuevo Testamento. Felipe, la cruz y la furia romana. Felipe predicó en Asia Menor y llegó a Hierápolis, donde convirtió a la esposa de un procónsul romano. Esto desató la furia del gobernador. Fue crucificado cabeza abajo, pero siguió predicando. Sus restos estarían en la antigua Turquía. Bartolomé, el martirio más crudo. Bartolomé llevó el evangelio a Armenia. Allí, después de convertir al rey Polinio, fue desollado vivo por los sacerdotes paganos. En el arte se le representa con un cuchillo y su propia piel al hombro. Su historia es tan brutal como poderosa. Tomás, el que dudó y murió en la India. Tomás dudó, sí, pero después creyó con fuerza. Viajó hasta la India, donde fundó comunidades cristianas. En Chennai, mientras oraba, fue atravesado por una lanza. Hoy, muchas iglesias en la India se llaman Mar Thoma en su honor. Mateo, el evangelista martirizado. Mateo predicó en Etiopía. Las versiones de su muerte varían: quemado, apuñalado, decapitado, pero todas coinciden en que murió defendiendo su fe. Como autor del primer evangelio, su legado vive en millones de Biblias en todo el mundo. Santiago el Menor, el hombre del templo. Santiago el Menor fue un líder en Jerusalén. Según la tradición, fue arrojado desde el pináculo del templo, sobrevivió a la caída, pero lo apedrearon y golpearon con un garrote hasta matarlo. Judas Tadeo y Simón el Celote, misioneros en Persia. Estos dos apóstoles viajaron juntos a Persia. Allí enfrentaron a oposición de magos y sacerdotes paganos. Simón fue cortado en dos con una sierra, Judas Tadeo, golpeado hasta morir. Su valentía conjunta es símbolo de fraternidad en la fe. Judas Iscariote, la traición y la culpa. Judas, el traidor. Su muerte también está envuelta en misterio. ¿Se ahorcó? ¿Cayó y se abrió en dos? Lo cierto es que no tuvo un final pacífico. Su historia es un recordatorio del poder de la culpa y del libre albedrío. Matías, el elegido por sorteo. Matías fue elegido para reemplazar a Judas. Predicó en Judea y, según la tradición, murió apedreado y decapitado. Su elección fue el primer acto administrativo de la iglesia primitiva. Pablo, el apóstol de los gentiles. Pablo fue un perseguidor convertido en predicador. Viajó por Asia y Europa, escribió cartas fundamentales del Nuevo Testamento y finalmente murió decapitado en Roma. Su conversión en el camino a Damasco cambió el curso de la historia cristiana. Uno por uno, los apóstoles enfrentaron el horror y el martirio. Pero ninguno se rindió. Su fe fue más fuerte que el miedo. Y ese legado, 2000 años después, sigue inspirando a millones. Si este video te hizo pensar, sentir o ver la historia desde otro ángulo, dale like, suscríbete y activa la campanita. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Hay alguna figura que quieras que exploremos en profundidad? Déjamelo en los comentarios. Esto fue Historias Sagradas y nos vemos en el próximo viaje al misterio, la fe y la historia.